Hoy vamos a ver cómo es el narcisismo de tipo vulnerable, también conocido como narcisismo compensatorio y narcisismo encubierto. Sé que he hablado en otros vídeos sobre el narcisismo encubierto y hoy te voy a contar todo en este vídeo, te lo resumo todo para que te quede bien claro cómo son este tipo de perfil los narcisistas encubiertos. Recuerda que dejo lo mejor para el final junto con mi conclusión personal. Bien, el narcisismo encubierto, el subtipo de narcisismo encubierto es, bueno, pues es un subtipo del trastorno narcisista de la personalidad que se caracteriza por una apariencia externa de humildad, inseguridad y vulnerabilidad, a pesar de mantener una autoestima frágil y una profunda necesidad de validación y admiración. Digamos que van ahí un poco de más humildes, a diferencia del narcisismo de tipo grandioso que se manifiesta de manera más abierta, arrogante. El narcisismo de tipo vulnerable oculta sus inseguridades detrás de una fachada de modestia y sobre todo de victimización. Te voy a contar a continuación las características principales de este tipo de narcisismo. En primer lugar, hay una baja autoestima y es también encubierta. Aunque puede parecer modesto y humilde, la persona narcisista de tipo vulnerable o de tipo encubierto en realidad tiene una baja autoestima y una gran sensibilidad a la crítica. Esta baja autoestima es compensada por una sobrevaloración interna de sí mismo, de sí misma, y una necesidad desesperada de aprobación externa. Cuidado ahí porque esa es cuando vemos pues que la persona realmente tiene una baja autoestima, pero intenta compensar con ese exceso de validación externa y con esa sobrevaloración interna que hace de sí misma. Además, también hay una sensibilidad importante a la crítica, y es que a diferencia de la persona narcisista de tipo grandioso, que puede reaccionar a la crítica con ira y con desprecio, este tipo de narcisista vulnerable encubierto es extremadamente sensible a la crítica y se siente fácilmente herido o desvalorizado por comentarios negativos o por rechazo. Además, te la van a devolver en plan ley del hielo o como sea, pero evidentemente no reaccionan de manera tan abierta, con ira y con desprecio, como los narcisistas de tipo grandioso. También ofrecen una autoimagen victimizada. El narcisista de tipo vulnerable encubierto tiende a verse a sí mismo como una víctima en diversas situaciones. Va por la vida como si fuera la víctima del mundo, todos contra él, y puede explotar esta imagen para generar y ganar simpatía y apoyo de los demás. También suelen dramatizar a menudo sus dificultades y problemas para recibir compasión y atención. Les encanta recibir esa atención por parte de los demás, pues haciendo ese papel de víctima y haciendo ese papel de persona herida, persona con problemas, persona realmente con un problema o con varios importantes. Recuerda que ya está en preventa, casi en preventa, lo tenemos ahí en el horno a punto de salir en preventa en Amazon, mi libro Narcisismo Revelado, cómo entender y afrontar comportamientos narcisistas y las estrategias para identificar, protegerte y cultivar relaciones saludables. Lo tenemos ahí, está en preventa en Amazon, Narcisismo Revelado, ahí te cuento todo lo que no puedo contarte en esta plataforma por extensión y por expresión, te lo cuento ahí. Así que no te lo pierdas y apúntate ya a la preventa de mi primer libro. Espero que el primero de muchos para seguir, pues ayudando y concienciando y poniendo al día en este tema. Más características de la persona narcisista de tipo vulnerable o encubierta. Se llama de tipo vulnerable porque al final te das cuenta de que hay una vulnerabilidad manifiesta importante. No es tan grandiosa, no hay tanta ira, no es tan abierta, es más introvertida, esta persona es más vulnerable. También vemos una búsqueda importante de validación externa. Esto también se comparte. Es un rasgo central del trastorno y, bueno, pues vemos también esa búsqueda de validación externa. A pesar de esa modestia aparente, el narcisista de tipo vulnerable va a necesitar una validación constante de los demás para mantener su autoestima. Y buscará constantemente la aprobación y la admiración de los demás, sentirse incluso necesitado, aunque sea necesitado por los demás.
Se sentirá devastado si no recibe la atención que busca. Ahí lo dejo. Muy importante, no es lo mismo aquella persona que busca atención y no le importa si no la recibe que aquella persona que necesita sí o sí esa atención por parte de los demás para sobrevivir. También existe un miedo al abandono, al rechazo. Esto también es un elemento central que también vemos en el narcisista de tipo grandioso, sin embargo no es tan evidente, aquí es más evidente, aquí puede existir con mayor intensidad. El narcisista de tipo vulnerable tiene un profundo miedo al abandono y al rechazo, lo que puede llevarle a mantener relaciones cercanas, incluso si son disfuncionales o abusivas, le da igual, es muy dependiente. Su necesidad de sentirse amado o amada y valorado pueden hacerle vulnerable a la manipulación y al control por parte de otras personas. Así que no están exentos tampoco de caer ante otro tipo de perfiles iguales que ellos o peores. Y esa necesidad de sentirse validado, de sentirse amado, de sentirse querido, de sentirse valorado, le va a obligar lo más posible a permanecer en la relación. También tenemos una autoexigencia desmedida y una autoexigencia desmedida importante. A pesar de su apariencia modesta, la persona narcisista de tipo vulnerable encubierta puede tener altas expectativas sobre sí mismo y ser muy crítico y muy exigente consigo mismo. Su autoexigencia desmedida puede llevarle a sentirse constantemente insatisfecho con sus logros y a buscar constantemente la perfección. Son extremadamente perfeccionistas. Y aquí aludo a problemas, comorbilidad con otros posibles trastornos, como muchas veces pasan, no digo siempre, y sí puede pasar a menudo, como pues hay los problemas comunes de ansiedad, de depresión por esa autoexigencia desmedida, y también trastorno obsesivo compulsivo y bulimia y todo aquello que tenga que ver con trastornos de ansiedad y de al final de esa falta de autoestima real, de esa baja autoestima y de esa autoexigencia constante, permanente, excesiva. También tenemos ahí una envidia y un resentimiento encubiertos, aunque no lo hacen, aunque no lo declaran abiertamente, aunque pueden negar abiertamente, sentir envidia y resentimiento hacia los demás. El narcisista de tipo vulnerable puede experimentar estos sentimientos en secreto y pueden sentirse resentidos hacia aquellos que suelen ser más exitosos o afortunados, o creen ellos que ellos, y pueden envidiar también la felicidad o la seguridad emocional de los demás. Se fijan mucho en la fachada externa. Para ellos Instagram, por ejemplo, es una fuente de dolor y de sufrimiento, porque ahí en esa plataforma todo el mundo es feliz, todo el mundo proclama su aparente felicidad y su vida perfecta. Pues ellos evidentemente se fijan mucho en esa fachada, no tienen autocrítica para pensar, o no suelen desarrollarla en ese momento para pensar que puede ser una simple fachada y que tal vez no todo es tan bonito y tampoco son capaces de alegrarse de manera sana por el éxito de otras personas o la vida feliz y placentera de otras personas, sino que se lo toman muy mal, pueden envidiar, de hecho lo hacen, la seguridad, la felicidad y la fortuna de otras personas. También, por supuesto, existe esa falta de empatía. Yo siempre digo, es uno de los rasgos centrales en el trastorno, a pesar de su aparente humildad y sensibilidad. Muchas veces, al principio han sido personas con extremada empatía, que dices, es que es empático, súper empático esta persona, ¿no? Y luego resulta que no, que es una falsa empatía. El narcisista de tipo vulnerable a menudo carece de empatía genuina hacia los demás, a pesar de que saben hacer muy bien en ocasiones, ya te digo, sobre todo en el bombardeo de amor, como que tienen excesiva empatía, exceso de empatía. Pueden ser incapaces de comprender y de responder a las necesidades emocionales de los demás, ya que están demasiado centrados en sus propias inseguridades y necesidades. No son capaces de ver las necesidades de los demás porque solo están viendo las suyas. Y también tenemos ahí una autoculpabilidad y un autodesprecio. Realmente, a pesar de esa aparente modestia,
El narcisista de tipo vulnerable, de tipo encubierto, puede ser muy autoculpable y muy autodespreciativo. Un pensamiento negativo, constante, rumiante, puede sentirse profundamente inadecuado y defectuoso en el fondo, aunque trate de ocultarlo a los demás. Si todo lo que estoy contando te suena, te resuena y te rechina en tú mismo, en ti misma, en ti mismo, en ti misma, es importante buscar ayuda profesional porque, bueno, pues se puede aliviar, cuanto menos. También como último punto, pero no menos importante, y por eso lo dejo para el final, todo esto es importante tenerlo en cuenta. Si crees que estás lidiando con este tipo de perfil, pues toma notas, toma apuntes, mírate el vídeo las veces que necesites para actuar en consecuencia. Y este último rasgo es que tiene un comportamiento muchas veces pasivo-agresivo, y es que no es capaz de responder agresivamente de manera abierta, con lo cual en consecuencia va a actuar de manera pasivo-agresivo. En lugar de expresar abiertamente la ira, la frustración, pues el narcisista de tipo encubierto vulnerable va a preferir recurrir a comportamientos pasivo-agresivos para expresar su malestar. Léase ley del hielo, léase manipulación emocional, sabotaje indirecto, humor negativo, lo que sea, para conseguir lo que desean. Es una reeducación. Al final ellos empiezan pico y pala, reeducando a base de ley del hielo, a base de ciclos de idealización, de evaluación, a base de humor negativo, sabotaje indirecto, manipulación emocional. Bueno, pues al final es una reeducación que intentan hacer a la persona víctima, sea pareja, sea amistad, la persona más cercana, para poder, bueno, pues para poder hacer lo que le dé la gana en sus comportamientos, sin perder a esa persona, teniendo a esa persona ahí para sus necesidades y para sus objetivos. Como conclusión personal, el narcisismo de tipo vulnerable encubierto es un subtipo de narcisismo que se caracteriza por una apariencia externa, una aparente apariencia externa de humildad y sensibilidad, pero que oculta una profunda inseguridad y una necesidad desesperada de validación externa. Si sientes esa necesidad desesperada de validación externa, es necesario, aconsejable, es vital que busques ayuda profesional para aliviar ese problema que tienes y que no quieres reconocer. Estas personas buscan constantemente la aprobación y admiración de los demás y son extremadamente sensibles a la crítica, al rechazo, al abandono. Su autoimagen victimizada y su miedo al abandono los hace vulnerables a las relaciones disfuncionales tóxicas y pueden tener dificultades, si las tienen, para desarrollar la empatía genuina hacia los demás. La comprensión de estas características puede ayudar a identificar y abordar el narcisismo de tipo vulnerable en las relaciones interpersonales y de esta manera poder buscar ayuda en consecuencia. Muy importante buscar ayuda profesional cualificada que pueda guiarte y de esta manera, pues, porque evidentemente esa búsqueda, necesidad constante de validación externa, de admiración, de necesitar que los demás nos necesiten, de sentirnos necesitados por los demás, pues el problema es que no se sacia nunca, nunca se llena ese vacío y siempre necesitas más y más combustible, con lo cual es necesario buscar ayuda profesional. Es algo que por mucho que intentes estar contento, satisfecho, haya un mínimo basal en el cual sentirse suficiente, pues nunca es suficiente, nunca va a ser suficiente la validación y la admiración por parte de los demás. Así que es necesario buscar ayuda. Bien, si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte. Recuerda que el libro Narcisismo Revelado, el primer libro de narcisismo de Gemma Albarracín, está ya casi en preventa, en el horno o cociéndose a fuego lento, muy importante, en fecha de lanzamiento 30 de septiembre, anótala también, pero apúntate ya en preventa, te espero. Allí te cuento todo lo que no puedo contarte por aquí, por extensión, por expresión. Y si has llegado hasta aquí, no olvides suscribirte, coméntame, comparte. Gracias por llegar hasta aquí y nos vemos pronto.